Soy el general Joseph Wheeler, de los Estados Confederados de América. Lo que están viendo aquí es el río Savannah, esto que divide a Georgia y Carolina del Sur. Es un río de muy buen tamaño. Creemos que mantendría a los Yankees del lado de Georgia, al menos mientras podía reunir a mi caballería. Pero vaya que eran un montón de Yankees, y tenían todo lo necesario para causarnos problemas. Le ruego me disculpe, general. Nos han dicho que Kilpatrick y sus hombres cruzaron el río hasta Savannah. ¿Está completamente seguro? Sí, así es, general. Quizás podamos retroceder, reagruparnos mejor. No, no podemos seguir haciendo eso. ¿Qué quiere que hagamos, señor? Nos enfrentaremos en el puente Broxton. ¿Cuál es su reporte, comandante? Todos los que necesitamos están cruzando el río. Al fin. Solo tomó 2 días. Eso es un calvario, señor. Son 60,000 soldados. ¿Cuál es el informe del explorador y la disposición enemiga? Bueno, están dispersos, pero se están reuniendo en el puente Broxton, señor. ¿Qué tipo de tropas son? Artillería sólida, pero principalmente caballería. Ah, caballería. ¿Sería Joe Wheeler? Eso es correcto, señor. Mi viejo amigo. Bueno, quizás esta vez tenga la oportunidad de meterle una bala en el cráneo. Bueno, ese sería un buen día, señor. Pero, ¿qué más necesita de mí? ¿Quién es tu mejor explorador? Ese sería Masterson, señor. Muy bien, quiero una reunión con él, tú y yo, y eso es todo, ¿entendiste? Sí, señor. Está bien, continúa.
¡Cúbranse! ¡Cúbranse!
Masterson, me dicen que eres el mejor explorador que tenemos. Sé cómo ubicarme muy bien por aquí, señor. Excelente. Lo que necesito es inteligencia de la buena. Información real sobre el paradero del general Wheeler, ¿comprendes? Sí, señor. Imagino que está con sus tropas ahora. Puede que esté con ellos o sea uno de ellos. Es un cabrón escurridizo. Wheeler es como una serpiente en la hierba. Lo pisas, levantas la bota y desapareció. Él y sus tropas simplemente se escabullen. Podría estar en cualquier lugar. Él tiene que mantener el mando de sus tropas. Un ejército de fantasmas, desaparecidos en el polvo a las afueras de Atlanta. Y aquí están. Entonces, recibiré un bono si me encargo del negocio. Bueno, depende de lo que entiendas por negocio. Pues quiere Wheeler muerto, ¿no? Sí, quiero a Wheeler muerto. Si puede arreglar eso, será muy bien compensado. Financieramente. Busco a mamá Thorne. Bueno, este es su pantano. Será mejor tener cuidado o la vieja del pantano nos atrapará. Esa es su casa, ¿verdad? Oh, no. Su casa no es tan grandiosa. Eso es lo que el general quiere ver. Bien, cuando nos acerquemos, se esperan un poco. A ella no le agrada mucho la gente. Pasa, Joey. Mamá Thorne, Ha pasado un buen tiempo desde la última vez. ¿Qué noticias tienes? los Yankees cruzaron el río Savannah Eso ya lo sabía. y vienen hacia acá. Eso no lo sabía. ¿Cuánto tiempo crees que tarden en llegar? Tienen lo necesario para cruzar el río Savannah. Tal vez el pantano los retrase. Mi pantano los retrasará mucho. El agua está fría en esta época del año. Al menos 1 o 2 días. Y si es así, ¿vas a escaparte? Llevo mucho tiempo aquí. ¿Por qué debería irme? Estos tipos no son amigables. Ya he visto muchos soldados. Ellos son diferentes, hasta el último soldado. ¿A qué te refieres? Conozco a su comandante desde hace mucho tiempo. ¿Quién es? Se llama Kilpatrick. Fuimos juntos a West Point. Suena como irlandés. Puedo manejar un irlandés. Kilpatrick rinde cuentas a una sola persona. Sherman. Ambos son duros con la gente local. Así que castigan a la gente que ni siquiera pelea. Así es, y debes tener cuidado. No me preocupan estos yankees. ¿Crees que van a preguntar dónde estuviste? Probablemente. ¿Qué te parece si los envío al cementerio de tu familia? Puede que quede en deuda contigo después de la batalla. Puede que sí. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudar? Sí, asegúrate que los hombres tengan muchos cerillos. Sé que perdimos muchos cuando se mojaron al cruzar el pantano.
Sí, señor, pero recuerde que compramos todos los cerillos en Savannah. Lo sé, lo sé. Solo asegúrate. Sí, señor. ¿Y alguna noticia del explorador, Masterson? Nada en concreto. Sin embargo, sus reportes confirman la información anterior de que la caballería rebelde está dispersa y se dirigen hacia el general de Aiken. ¿Hay algo más? Tengo a las señoritas esperando. Una cosa, señor. Nos acercamos a la ciudad de Barnwell y parece que varios sacerdotes y comerciantes desean reunirse con usted. Oh, Dios. Está bien. Una reunión, redúcelas. Me reuniré con una persona, algún sacerdote, sin comerciantes. ¿De acuerdo? 2 minutos. Una persona, una reunión, 2 minutos. ¿Entendido? Sí, señor. Gracias, señor. Muy bien. Mi nombre es Hugh Judson Kilpatrick. Mi rango más alto fue de general de división, y eso es, por supuesto, en el ejército real, que sería el ejército de los Estados Unidos de América. Me han dicho ambicioso, agresivo y tempestuoso. Debo decir que estoy de acuerdo con todos los cargos. También me han dicho intrépido. Y así es como espero ser recordado. Hay rumores de que Wheeler está realmente cerca. Siempre hay rumores, comandante Maddox. En lo que estoy interesado es en lo que los ojos de nuestros hombres han visto. Tengo a Masterson tras él. Es el mejor que tenemos. Él es un sabueso. Eso lo acepto. Es el hombre que necesitamos. ¿Y ese quién es? ¿Quién eres? ¿Qué buscas aquí? No quiero causar problemas. Sé que ambos están muy ocupados. Acércate, por favor, y habla. Hasta ahí tienes que llegar. No estás armado, ¿verdad? No, señor. Soy el reverendo Fuller. Mi congregación es la Iglesia Bautista Independiente de Barnell, en Carolina del Sur. ¿Por qué me suena eso? ¿Barnwell? Está justo a la mitad de camino hacia Aiken. ¿Qué quiere con nosotros, reverendo? General, comandante, ¿cuándo fue la última vez que fueron a la iglesia, caballeros? Ha pasado mucho tiempo, reverendo. Muy bien, si pasan por Barnwell, me gustaría invitarlos a los servicios de mi iglesia. Los servicios serían a su conveniencia, por supuesto. ¿De verdad? Bueno, eso sin duda sería un cambio de ritmo. ¿Cómo ve, capitán? ¿Vino para pedirnos que vayamos a la iglesia? Así es. Su presencia demostraría a la gente de Carolina del Sur que a usted y sus hombres les gustaría darle un final pacífico a este terrible conflicto. Esa no es la única razón, o no es la principal por la que vino aquí. ¿Por qué no nos dice cuál es? Escuché decir que ustedes han quemado muchos lugares, especialmente después de cruzar el río. Reverendo, quemamos cualquier estructura que albergue resistencia. Esas son nuestras órdenes. Por lo tanto, pensé que si asistían a los servicios en mi iglesia, verían que no oponemos resistencia. Nuestras puertas siempre están abiertas para cualquiera que quiera orar, blanco o negro. Bueno, no sé si iremos a los servicios o no, reverendo, pero le diré esto. Si tenemos que quemar estructuras en Barnwell, no quemaremos la iglesia bautista independiente. Se siente bien escuchar eso. Nuestra iglesia comenzó en una pequeña choza hace unos 10 años. Recientemente la arreglamos. Agregamos un poco, agregamos una torre con una cruz. No es mucho, pero estamos orgullosos de ella. Y realmente calmaría mis nervios si me diera su palabra sobre esto, general. Reverendo, le doy personalmente mi palabra. Gracias. Caballeros, les agradezco sinceramente su tiempo esta noche. ¿Va a perdonar la iglesia de ese hombre? Claro que no. Quema todo el pueblo. Copeland, Señor, no
¿Notaste que algunos tenían equipos nuevos? Sí, señor. Hay un nuevo proveedor en la ciudad y está encantado de aceptar nuestro dinero. Es raro en estos días. Bueno, en realidad lo estaba buscando. ¿Y qué sabía? ¿Qué negocio tenía para mí? No lo sé. Solo quería discutirlo con usted. Pues está bien. ¿Has estado explorando? Como lo ordene, señor. ¿Y qué has sabido acerca de Kilpatrick? Definitivamente se está moviendo, como usted pensó, pero ¿Pero qué? no parece dirigirse directamente a Augusta. ¿A dónde entonces? Quizás a Aiken. ¿A Aiken? ¿Por qué a Aiken? Realmente no lo entiendo, señor. Ah. Augusta tendría sentido. Sí, señor, con la pólvora y todo. Sí. Columbia. Es Columbia. ¿Qué cree que deberíamos hacer, señor? Se dirige a Aiken. Entonces golpeará a Banwell. Sí, señor, justo ahí. Dios, tengo buenos amigos allí. Bueno, podemos mandar algunas tropas para allá. No. Aquí hay una buena oportunidad de algo. De acuerdo. Bien, defenderemos Aiken con cada hombre que tengas. Muchachos, el nombre de esta ciudad es Barnwell. ¿Y esta noche arderá? ¡Sí! ¡Que arda! 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 ¡Quédenlo todo, muchachos! ¡Vamos ahora! ¡Que arda! ¡Que arda! ¡Que arda! ¡Que arda! ¡Que arda! ¡Sí! Lo prometieron. Prometieron que no la quemarían. Lo siento. Ven, mi amigo. ¿Quién es el que está husmeando en mi puerta? ¿Un amigo? Yo sé cuando un amigo está en mi puerta. Yo no quiero interrumpir. No estoy armado si eso le preocupa. Lo que me preocupa es que no quiera decirme quién es. Me llamo Masterson. Solo quiero hablar. Entonces entra y habla. ¿Es usted a quien llaman Mamá Thorne? Así es. Así que cree que es una especie de bruja. Sé lo que soy. Bruja del pantano. Del tipo más peligroso que existe. Supongo que debo tener cuidado entonces. Por fin pensó algo bueno. Sabe que cobro por mis servicios. ¿Se refiere a la adivinación?
Creo que eso no está fuera de lugar. ¿Qué tipo de pago quiere entonces? ¿Qué tal algo de verdad? ¿Verdad? Verdad. Ya me cansé de las mentiras y el doble sentido. La verdad puede ser muy peligrosa. Puede destrozarte. ¿Eso es algún tipo de amenaza? No, señora. Solo vine a hacer unas preguntas. Entonces pregunte. Es un poco difícil encontrarla. Eso sin duda alguna. Yo no soy difícil de encontrar para quienes tienen que hacerlo. Bueno, sé que el general Wheeler vino aquí a verla, Veo a mucha gente. pero no muchos generales. Se sorprendería. Ja. Entonces, ¿de qué tenían que hablar usted y el peleonero de Joe? Señor, no tengo ninguna razón para contarle sobre mis conversaciones privadas. ¿Y qué hay de cuidarse a sí misma? Bueno, eso es una amenaza. No de mi parte. Entonces, ¿de quién? Le diré algo. Responde mis preguntas y respondo las suyas. ¿Le gusta jugar a esto, Masterson? Claro, si vale la pena. ¿Y a usted? Puedo ser muy buena en esto. Tengo dinero. Dinero estadounidense. No ese dinero gracioso que tratan de pasar por aquí. No me interesa. Entonces, ¿qué puedo darle para obtener lo que quiero? Masterson, absolutamente nada de lo que me ofrezcas puede hacer que traicione a un buen amigo. Cometes un error. Sé lo que estoy haciendo. Ahora regresa el informe al general Kilpatrick. La próxima visita no la haré yo. Y apuesto que no será tan amigable. ¡Reverendo! Hola, Joe. Dobbs. Me alegra verlo vivo. Oí que no quedó nada de Banwell. Lamento lo de su iglesia, reverendo. Era mi vida. Bueno, está en medio de la nada. ¿Acaso caminó hasta aquí? Así es. Caminé hasta que ya no pude. No sé cuánto tengo sentado en estos escalones. Pero buscaré algún lugar pacífico en alguna parte. Me acostaré y me tragará la tierra. Tengo una idea. Después de la batalla, tomaré un pelotón e iré a reconstruir su iglesia. ¿Qué dijiste? ¿Y los yankees? Estarían por todos lados. Eso no es lo que he visto. Vienen, destrozan y se van. Así es. Saben que no puedo pagarles nada. Oiga, hay una joven con la que planeo casarme cuando todo esto termine. Si pudiera hacer los honores, eso sería un pago suficiente. Sé dónde se almacena buena madera. Eso estaría bien, caballeros. ¿Hay algo que podamos hacer por usted? Le enviamos a algunos hombres para que le ayuden. Tal vez un poco de agua. Cabo, dale un poco de agua. No estás invitado. No estoy solo. Lo que busco es cualquier información que tenga contra el general rebelde Joseph Wheeler. No sé dónde está el general Wheeler. Necesito saberlo. ¿Está planeando atacarnos? ¿Cuál es la fortaleza de su tropa? No soy un soldado. ¿Por qué debería saber este tipo de tonterías? Entonces, ¿de qué cosas hablan?
De curaciones para sus heridos. Les llevo mensajes a sus familias. Cosas importantes. Señora, tengo comida, mucha comida. Tengo el bosque y el pantano. Puedo conseguir la comida necesaria. Bien, monedas estadounidenses, de plata. Le pagaríamos una muy buena parte si me dice dónde está el general Wheeler. No me interesa. Tiene que decirme lo que sabe. No puedo decirles lo que no sé. Y no sé dónde está el general Wheeler en este momento. No se mueva. Mamá Thorne. Soy el general Hugh Kilpatrick. Es un placer conocerla. Usted y sus hombres no son bienvenidos aquí. Mamá Thorne, tenemos algo que discutir, señora. ¿Cree en la institución de la esclavitud? ¿Cree que los seres humanos deberían ser encadenados y vendidos como ganado? No, no lo creo. Muy bien. Entonces tenemos algo en común. Ahora, nuestro ejército ha barrido con la mayor parte de esta llamada confederación. ¿Sabe lo que dejamos a nuestro paso en los lugares donde vamos? Edificios quemados y tierras en ruinas. Libertad, mamá Thorne. He liberado esclavos en Tennessee, Georgia y ahora en Carolina del Sur. No somos el enemigo. Está tomando las cosechas y las pertenencias de la gente pobre, gente que gana la vida a trabajo duro. Estos no son los ricos dueños de esclavos. La guerra es un esfuerzo cruel y despiadado, señora. Le está haciendo la guerra a los niños. Lo que deja a su paso son niños, sin nada que comer y sin un lugar donde dormir en el pleno invierno. Esta es una guerra provocada por un gobierno ilegal apoyado por personas como usted. No apoyo a ningún gobierno y no apoyo a ninguna guerra. Yo apoyo a la gente. Bueno, creo que este edificio alberga resistencia rebelde. Entonces nos vamos, y haré que mis hombres claven las ventanas y las puertas y le prendan fuego a este lugar con usted dentro. Y si cree que no lo haré, será mejor que recuerde lo que he hecho. Vámonos. General asesino. Todo el mundo sabe que Joy Wheeler se está preparando para una gran batalla. No sé nada de eso. Pero estoy muy segura de que cuando termine la pelea, pase lo que pase, querrá ir al cementerio de su familia. Está justo al final de la calle en su casa en Augusta. Será después de la batalla, antes de que salga a reagruparse. Pondré guardias en este lugar. Si lo que usted dice es cierto, estará libre. Pero si no, quemaré todo aquí hasta los cimientos. Buen día, señora. Hola, mamá Thorne. Bueno, mira quién se ha convertido en todo un soldado. Es bueno verte de nuevo, Marcus. Me gusta la sensación de libertad. Eso es bueno. Sabes, cuando llevo a alguien al ferrocarril hacia Harrow, nunca sé si lo lograrán. No conozco las rutas que pasan por Carolina del Sur. Las cosas fueron difíciles por un tiempo, pero logré llegar a Boston. Y me uní al 54 de Massachusetts. Bueno, te arriesgas mucho al estar de vuelta en este rincón del bosque. El ejército rebelde no toma prisioneros a los que eran esclavos. Escuché que les están disparando a la vista. Escuché lo mismo. Por eso estoy peleando. Pero regresaste tal como dijiste que lo harías. Por poco y no lo hago. Estaba en Charleston. Perdí muchos chicos. ¿Tienes planes para después de la guerra? Quiero ver si puedo encontrar a alguien de mi familia. Sabes, vendieron a tu hermano antes de que pudiera ponerlo en el ferrocarril. Eso escuché. Trata de buscarlo en Augusta. Sabes, muchos de los negros de ahí aún no saben que son libres. Me aseguraré de decírselos. ¿Quieres un poco de comida? Ojalá pudiera quedarme, porque ya me cansé de comer la comida del ejército. ¿Cuánto tiempo tienes? No mucho.
Probablemente se estén preguntando dónde estoy. Bueno, Marcos, siempre hiciste de mi bosque un lugar mejor al estar aquí. Cuídate, espero verte de nuevo. Mamazón. Qué gusto verte por aquí, Mamá Thorn. Sí, esos cascazas azules querían mi cabaña. Decidí dejárselas. Sí, me enteré. ¿Y qué harás? Iré a vagar un poco como siempre lo he hecho. Iré a buscar nuevas raíces. Entonces, ¿necesitas decirme algo? Conocí a tu oponente, al tal Kilpatrick. ¿Ah, sí? ¿Y qué piensas de él? Le gusta hablar de más. Así es él. No dejó de ladrar hasta que le dije dónde estarías después de la batalla. ¿Y qué le dijiste exactamente? Exactamente lo que hablamos. Pues realmente aprecio eso. ¿Cómo crees que va a manejarlo? Enviará uno de esos matones, como siempre lo hace. Bueno, supongo que te veré por allí, Mamá Thorn. Tan seguro como el amanecer. Hay personas que dirían que un general no debe tomar consejos de aquellas que se hacen llamar brujas. Dijeron que no saldría nada bueno si me asociaba con alguien así. Miren a Mama Thorn, por ejemplo. Ha estado por estos lados desde que podemos recordar. Creí en sus hechizos, murmullos y en todo eso. Bueno, les cuento lo que vi con mis propios ojos. Cuando nos quedamos sin medicinas para los heridos, algunas de sus pociones y lociones mantuvieron con vida a algunos de ellos. Ella alivió mucho sufrimiento.
Si yo muero, tú también. Lo vi aquí, general. Me quería asegurar que estuviera bien. Vaya forma de demostrarlo. Ya guarda esa arma. Amigos, ¿es el hombre del que hemos estado hablando? ¿Lo es? Eres el mediador. Lo soy. Los reconozco a ambos. ¿No me reconocen? Sí, te reconocemos. No te acerques más. ¡Hey! Pensé que nos conocíamos. Entiendo que no te importa el pago confederado. Así es, podemos hacer un trato. El pago está completo. Tome asiento, coronel. Gracias, señor. Espero que tenga buenas noticias para mí. Lo siento, pero hoy no puedo complacerlo con eso. Muy bien. Vamos a terminar con esto para poder salir de este lugar olvidado por Dios. Sí, señor. Recibimos el comunicado del general Sherman. Quiere que comencemos la marcha hacia Columbia lo antes posible. Bueno, esa no es una terrible noticia. Nos saca de aquí. Sí, señor. En lo que respecta al general Sherman, yo presenté mi solicitud de traslado de regreso a su personal. ¿Eso hizo? Sí, señor. Sí, señor, ya estoy harto. Bueno, está bien. Nunca pensé que tuviera las agallas para estar en la línea de combate de todos modos. Al ser tan cuadrados, todos ustedes tienen dificultades para desarrollar lo necesario para el tipo de guerra en la que estamos involucrados. Sí, señor, probablemente.
¿Y qué hay del explorador Masterson? ¿Hemos sabido algo de él? No nos ha contactado el señor Masterson, pero sí hemos escuchado sobre el señor Masterson. Por favor, informe, coronel. Temo informarle que el señor Masterson está muerto. Sí, señor. Según sé, estaba cumpliendo para usted una misión en Augusta. ¿Y Wheeler, el general Wheeler, también está muerto? No, señor, no lo está. ¿Sabe, coronel? No creo que hayamos perdido la batalla aquí hoy. Yo no lo creo. Disculpe, señor. Contra los hombres de Wheeler, hoy. No. En realidad creo que estuvo más cerca de ser un empate. ¿No cree? Señor, arrasaron con nosotros. Sí. Pero cuando estemos listos para presentar nuestros informes al general Sherman y a los otros, es importante que usted y yo estemos de acuerdo en el resultado de la batalla de hoy. ¿Sí entiende lo que digo, coronel? No voy a mentir, señor. Sí, eso lo entiendo. No quiero que mienta. Pero tiene que admitir, coronel, que la verdad tiene muchas capas. Es como una cebolla. Así que no le pido que mienta. Simplemente le pido que quite una capa de la verdad. Me temo que no puedo cumplir con esa solicitud. Bueno, usted cumplirá. Y es una orden, coronel. Usted no desobedecería una orden, ¿verdad? No, señor, yo cumpliré con su solicitud. Muy bien, entonces puede hacer que lo transfieran de regreso a la sede donde estará a salvo. Puede irse. Señor, permiso para hablar libremente. Señor, sus comentarios acerca de mi valentía. Serví honorablemente en la guerra mexicana. Yo era asistente médico. Vi hombres destrozados frente a mí por el fuego de los cañones. Tuve su sangre en mi ropa por días. Sostuve a los hombres mientras morían en mis brazos, llorando por sus madres o esposas. Nunca he olvidado esas experiencias, señor, y ruego a Dios nunca olvidarlas. Dígaselo al sacerdote, coronel Peabody. A mí simplemente no me importa. Salga de mi vista. Ahora sé que mucha gente llegó a llamarnos guerrilleros. Decían que no luchamos como soldados de verdad. Pero me di cuenta de que la mayoría de estos quejumbrosos no eran de Dixie. Los que se quejaban eran yanquis. Entonces esto me dice que debimos haber hecho un muy buen trabajo. El general Joseph Fighting Joe Wheeler derrotó a las fuerzas de caballería bajo el mando del general de Estados Unidos Hugh Judson Kilcavalry Kilpatrick en Aiken, Carolina del Sur, en la batalla de Aiken, 11 de febrero de 1865. En 1880, Wheeler fue elegido por Alabama para la Cámara de Representantes, sirvió en el Congreso hasta 1900. En 1898, Wheeler se ofreció como voluntario para el ejército de los Estados Unidos y luchó en la guerra hispano-estadounidense. Recibió un nombramiento como general de división. Joseph Wheeler murió en Brooklyn, Nueva York, el 25 de enero de 1906. Fue uno de los pocos oficiales confederados que fueron enterrados en el Cementerio Nacional de Arlington. Jerry Chiser interpretó el papel del general de Carolina del Sur, Joseph Wheeler. Rebs tuvo suerte en Aiken, Carolina del Sur. Especialmente Wheeler. Fui víctima de la mala inteligencia. ¿Por qué no me dijeron el número de cañones que tenía el enemigo?
Esperaba proyectiles de 2. Recibí un bombardeo. ¿Y cómo podía estar tan equivocado el número de la caballería de Wheeler? Esperaba alrededor de unos 100. Y en su lugar terminé enfrentando a unos 1000 soldados de caballería. El día de la batalla en Aiken, los oficiales que me brindaron esta información fallaron. No volverá a suceder. El general de Estados Unidos Hugh Judson Kilpatrick fue nombrado ministro de Chile por el presidente Andrew Jackson en noviembre de 1865. Esto fue anunciado al mismo tiempo que se descubrió su nombre en una lista para ser arrestado en los Estados Unidos por soborno. En 1880, el mismo año que Joseph Wheeler fue elegido para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kilpatrick hizo una carrera sin éxito para el Congreso de los Estados Unidos en Nueva Jersey. Hugh Judson Kilpatrick murió en marzo de 1881 en Santiago de Chile. El buque de la libertad de la Segunda Guerra Mundial, SS Hugh J. Kilpatrick, fue nombrado en su honor. Brad Owens interpretó el papel del general de Estados Unidos, Judson Kilpatrick. Jezebel Anand interpretó el papel de Mamá Thorne. Joseph Sahovsky interpretó el papel del general de Estados Unidos, Peabody. Ryan Swank interpretó el papel de Masterson. Melvin Stewart interpretó el papel de Marcus. Wade Fulmer interpretó el papel del reverendo Fuller. Russell Dobson interpretó el papel del sargento de Carolina del Sur, Dobbs. Alan Cobb interpretó el papel del cabo de Carolina del Sur, Copeland. Charles Cabell interpretó el papel del comandante de Estados Unidos, Maddox.